Muy buenas tardes. Este es el curso de Mecánica de Suelos Aplicada, grupo número 2. Hoy es viernes 3 de diciembre de 2021. El día de hoy vamos a seguir hablando de túneles, como siempre hacemos. Denme unos instantes, por favor, para que les pueda mostrar la presentación preparada. Muy bien. Entonces ahí está otra vez el capítulo 6, túneles, y lo primero que hemos hablado es sobre algunos ejemplos y hemos definido una sección, cómo es que se haría, y luego las partes. Una parte se llama hastial, la parte superior clave. Aquí está el perfil de excavación y a continuación se pone el sostenimiento y después el revestimiento. Y después de entender de cómo excavar, hemos visto cómo se hace el sostenimiento y en relación a eso hemos hablado de determinar la clasificación del macizo usando el criterio de Wieniawski, de Romana, de Barton o finalmente el de Palmström. Podemos nosotros determinar el sostenimiento, ¿no? Esa es básicamente la idea hasta acá. De todo lo que hemos avanzado hasta ahora, ¿quieren hacer alguna pregunta? Pueden hacerla en este momento. Bien, ahora veamos otros aspectos con relación al diseño de túneles. Y pensemos en lo que dice en ese título, cuñas en el techo de un túnel. Entonces uno ve y dice, por supuesto pueden haber muchos macizos, este de acá está claramente definido por esas discontinuidades y a la escala adecuada construimos un túnel y vemos y decimos, es posible que esa cuña se desprenda o esta otra o esa otra, ¿verdad que sí? Entonces queremos hacer ese análisis, determinar cómo puede uno encontrar cuñas y a continuación hacer el análisis y ver qué hacer para sostenerlas. Eso es lo que adicionalmente queremos entender hoy. Y lo primero es que vamos a tomar túneles que sean de techo plano. Entonces uno mire y dice, este es real. Pero vamos a analizar todo con un hastial vertical y un techo plano primero. Y después vamos a ver cómo se hace acá. Entonces, hastial vertical, techo plano, igual unas discontinuidades y se puede formar ese tipo de cuña. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo se habrá formado ese techo, esa cuña? Entonces, en otras palabras, ¿qué cinemática tiene que haber en las discontinuidades para que se forme aquello? E inmediatamente vemos este dibujo y decimos, es una proyección estereográfica y necesitamos 3 discontinuidades. Aquí está una discontinuidad, aquí otra y ahí otra. Y se puede ver que entre las 3 discontinuidades sí se forma una cuña y se puede ver que en el centro, o mejor dicho, que el centro de la proyección está ahí y está dentro de esta cuña. Bueno, eso quiere decir que hay una cuña que puede desprenderse del techo, ¿no? El hecho de ver eso así y involucra este dibujo
se puede desprender. Por eso aquí abajo dice, estas son las condiciones necesarias para que se puedan producir una caída del techo. Entonces, igual que antes, podíamos tener taludes, podíamos tener discontinuidades y podíamos imaginar lo que pasaba. Falla en bloque, falla en cuña, falla por volteo. Ahora también podemos visualizar en base al dibujo, al estereograma, si es posible que en nuestro túnel pueda darse una cuña, y sí es posible, cinemáticamente posible. ¿De acuerdo? Primera idea. Agregamos un poco, no necesitan leer absolutamente nada aquí, pero decimos vamos a agregar esto mismo, ¿no? Entonces lo que acabamos de decir aquí, volvemos a ver acá y solo que ahora en amarillo el sector entre las discontinuidades y otra vez aquí la línea vertical que representa la línea de movimiento debido a la gravedad, ¿no? Una línea vertical. Entonces cae ahí en la cuña, consecuencia de esto se desprende. Hay una cuña que se ha formado. Ahora, ¿qué pasaría si aparecen otras discontinuidades? Esta de aquí, esa otra y esa otra. Y mírenla lo que forma. ¿Tiene algún punto aquí alrededor? No. O sea, mejor dicho, este centro está dentro de la cuña, no. Entonces, esto no se desprende. Esto es estable, es lo que me avisa. Pero ahí está la cuña, ¿no? Pero eso es estable. Perfecto. Es importante, pues, ahora el saber dibujar una cuña en un túnel y calcular el volumen. Porque si tengo el volumen, tengo el peso. Y si tengo el peso, voy a poder saber los anclajes, por ejemplo, que voy a poner en esa cuña. Excelente. Entonces, vamos a ver ahora ese detalle. Y para ese detalle, tenemos que pensar en nuestra cuña máxima. En otras palabras, miren ustedes, podría formarse en las discontinuidades, con las discontinuidades que sean paralelas y por familias, algo así. Y podría yo cinemáticamente decir, esta es una cuña que puede deslizarse, caerse, ¿verdad que sí? Pero la que más me interesa es la que vaya de un lado al otro con las mismas familias y entre extremo y extremo. Si yo veo a continuación algo lateral, también es posible que en los hastiales hayan cuñas y de extremo a extremo puede haber algo que realmente nos produce una falla, ¿no? Eso, o una cuña. Hagamos el análisis entonces para ver aquello que se desprenda y que sea el máximo. Pero igual hasta ahí, para un momento, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Bien. Entonces, esta es una proyección estereográfica. Vamos con calma y decimos en esta proyección estereográfica, queremos especificar que conocemos las discontinuidades. Conocemos que hay una discontinuidad A, hay una discontinuidad B y hay una discontinuidad C. Ahí están las tres discontinuidades. Yo sé cuál es la dirección de cada discontinuidad. Sé cuál es el buzamiento de cada discontinuidad. He analizado mi macizo y las tengo. Luego he dibujado ese macizo en esas discontinuidades y he establecido dónde está el centro, ¿no? Y el centro está ahí. Y eso me ha determinado el hecho de que las discontinuidades
luzcan así y el centro esté ahí, me dice que aquí hay una cuña que va a caer. Perfecto. Punto 1. Punto 2. ¿Hay algún túnel en cualquier dirección que se va a excavar? Y quiero saber en ese túnel cuál va a ser la cuña que se va a formar. En este caso, digo, el túnel es ese. Tiene ese túnel específicamente en planta, esta no es una proyección estereográfica, en planta un ancho S. Y por supuesto que además una dirección. Entonces yo veo y entiendo muy bien la dirección de ese túnel y digo, en este caso, si el norte está hacia arriba, es un túnel que va del noroeste hacia el sudeste, se puede decir, ¿no? Es la dirección. Y por supuesto que conozco yo la dirección del túnel. Bien. En este caso, la dirección del túnel no se la ve tan clara, ya la vamos a ver dentro de poco. ¿De acuerdo? Pero por supuesto que en una proyección también puedo ver ese túnel. Es más, ya podemos poner cuál es el túnel y qué va a suceder. Entonces pongo una reglita. Y digo, seguramente el túnel va en esa dirección. Y por supuesto que en una proyección puedo poner una línea de ese estilo y digo, ahí está el túnel. Muy bien. ¿Qué puedo saber de esta proyección y de la cuña? Analizo con calma y digo, a ver, voy a determinar ciertos aspectos. Primero, puedo saber las intersecciones de cada de estas discontinuidades, parte de la cuña. Ahí hay una, aquí hay otra y ahí hay otra. Y por supuesto que entiendo que cada una tiene su propia dirección. Y yo he aprendido al dibujar proyecciones estereográficas para saber esas direcciones, que es cuestión de, por ejemplo, tomar el centro. Por ejemplo, el centro ahí. Y con esa cuña, yo he aprendido, estoy cambiando de color, que podría yo pasar una línea por ahí. Deme solo un instante. Y digo, esa es una línea. Y si continúo, perfecto. La otra también puedo ponerla. Y digo, la otra está asociada con esta de acá. Entonces igual podría yo poner una línea segmentada hasta ahí y después una continua. Y para el otro punto de intersección es la que vería aquí.
Y lo mismo que siempre, pues paso mi línea por ese punto de intersección y luego continúa. Bueno, quito esa regla, la veo más cerca y digo, entiendo que estos vértices de mi cuña pues tienen ciertas orientaciones, ¿no? Y ahí ya pongo con relación a esta intersección, a esa y esa. Y si yo quiero saber dónde va la intersección, es solo cuestión de ver este punto, ¿no? Cómo se trabaja con estas orientaciones, cosa que ya hemos visto antes. Veo el valor ahí y me imagino y digo, por ejemplo, este es el norte y más o menos aquí está 90 grados, entonces quizá ese sea unos 85, ¿no? Del norte, aquí esta intersección tiene una orientación de unos 85. Esta otra veo aquí 180, entonces quizá esto unos 190. Y si sé que esto es 360, entonces esto será unos 340, 330, 35. Y o del norte hacia el otro lado, 30, ¿no? No, algo así. Pero conozco, ¿no? Esa es la clave, porque conozco esos planos, conozco esos vértices y conozco las intersecciones. Eso me queda muy, muy claro. Y no solo eso, yo sé además la orientación de cada plano. De hecho, he dibujado cada plano porque conozco la orientación, ¿no? Eso queda claro. Y eso mismo, porque a pesar de que conozco, puedo resaltar. Y como resalto con otro color, pongo una regla y digo, por ejemplo, la discontinuidad A, que tiene un buzamiento, representa una cierta línea, quizá esa de ahí, y le pongo un otro color, ese color de ahí va bien. Entonces digo, la discontinuidad A, que está bien dibujada ahí con su buzamiento, pues tiene esa orientación. Y la discontinuidad B, pues igual tiene su orientación y es solo cuestión de resaltarla. Y digo, bueno, para la B va a ser aproximadamente esa de ahí, pero la clave es que es conocido, ¿no? Conozco las orientaciones de todas esas discontinuidades. Ese es el fondo. Por eso he podido dibujar. Ya me va a variar un poquito más, pero sí conozco. Entonces voy a decir que sea ese de ahí. Si bien han fallado medio grado. Pero entiendo que ¿cuál es la discontinuidad A? Con la discontinuidad A está asociado este de acá. Entonces digo, esta es la discontinuidad A. ¿Cuál es la discontinuidad B? Esta de aquí. ¿Y cuál es la discontinuidad C? Esta de acá. Igual con respecto al norte, yo puedo saber los ángulos de orientación de cada discontinuidad. ¿Cuánto dirían ustedes que es del norte a A? Entonces uno ve unos 90 hasta aquí, más unos 30, unos 120. Para la discontinuidad B, he puesto la misma porque me he equivocado. La C. La C. La B será aproximadamente del norte, quizá unos 60 grados, 70. Y la C del norte aproximadamente 170, ¿no? Entonces yo puedo saber los ángulos porque conozco
esas discontinuidades y con esas discontinuidades conozco las intersecciones. Excelente, ahí está nuestro gráfico muy, muy claro de lo que conozco. Bien, de eso tienen alguna pregunta. Este es muy buen momento para preguntar cualquier cosa. Todavía no sabe, estamos yendo hacia la cuña, pero ya hemos dicho varias cosas que nos llevan hacia la cuña. Bien. Ahora pasamos a otro dibujo. Dibujamos la planta del túnel. No es proyección estereográfica, es la planta del túnel. Y dibujamos a escala. Entonces establecemos, ese túnel podrá tener 10 metros, 12 metros, tiene los hastiales verticales, entonces este es un hastial, este es el otro hastial. Y conocemos la dirección del túnel. ¿Por qué conocemos la dirección del túnel? Porque nosotros estamos excavando. Esa es la dirección del túnel. Del norte, igual cierto ángulo hasta el túnel. Conocemos y sabemos si se excava de un lado al otro, o de este al otro, o de ambos, sabemos. Por lo tanto, realmente sabemos esto. Y si nosotros establecemos un norte, por supuesto que lo tenemos que poner y decimos este túnel visto en planta tiene un norte y va a ser mi referencia. Y aquí al lado pongo el norte que sea SD, es conocido. Y en base a eso ya he podido dibujar el túnel. Por supuesto ya está dibujada la cuña, pero hay que ir paso a paso. Entonces digo, ese es el norte. ¿Cómo uno traza aquello? Por ejemplo, puede decir, voy a empezar a dibujar en este punto y ahí pongo el norte, agarro mi transportador y mido ese ángulo y listo. Y después digo, voy a empezar a dibujar de acá y pongo el norte y aquí el mismo ángulo y agarro una regla y está el túnel dibujado porque conocía yo del norte hacia el túnel, entonces eso y a escala adecuada, además esa distancia. Entonces se entiende cómo yo he obtenido ese punto y ese punto está mi túnel. Y ahora es en planta y yo ya veo la cuña, ¿no? Veo esa cuña, no sé por qué me ha salido así, pero vista de arriba veo la cuña, ya está aquí. ¿Podría para esta forma ver una cuña más chiquita? Y pensar en una cuña pequeña así, sí, podría haber una cuña pequeña, pero la clave es que yo quiero dibujar la mayor cuña que puede caer. Entonces, obviamente, una cuña que puede caer involucraría algo como acá lo que acabamos de decir. Vuelvo a dibujar eso que acabo de decir. Digo, aquí hay varias familias de discontinuidades. Entonces, por ejemplo, podría haber otra discontinuidad y la voy a borrar en un momento, pero podría haber otra discontinuidad que sea en este sentido, paralela a una, y otra paralela a este, ahí. Y por supuesto, varias paralelas a esta otra discontinuidad. Hay 3 discontinuidades. Esa que está ahí. Y por supuesto, podría yo trazar algo ahí o realmente algo ahí. Entonces ahora agrando aquello
Y digo, es una realidad que al combinar las discontinuidades podría formarse ciertas cuñas pequeñitas, ¿no? Y esas cuñas pequeñitas podría ser esta una, y es una cuña pequeña en planta, ¿no? Y esas son 3 discontinuidades y en planta las estoy viendo. O podría ser una más grandecita, esa de ahí, entonces puedo yo decir, la cuña también podría ser esa más grandecita, pero yo no quiero unas pequeñas, pueden ser de cualquier tamaño esas. Yo quiero la máxima que entre. Entonces digo, la máxima que entre, por supuesto, tendrá que tocar el hastial a un lado, tendrá que tocar al hastial en otro lado, y si corresponde, pues ese punto más. Bueno, ese no es posible que toque el hastial por razones obvias, pero tiene que tocar el hastial ese y el siguiente. Entonces, ahora sí, no es una pequeña, no es una más grande, no es otra más grande, es la máxima que puede entrar. Empieza en el hastial aquí, termina en el otro hastial y ahí está. ¿Cómo se dibuja esa cuña? Uno mira y dice, esta cuña que es en planta tiene que de alguna manera estar relacionado con esto, ¿no? Y digo, si yo veo mi túnel aquí, en este eje, y aquí están las intersecciones, entonces puedo entender que los hastiales son paralelos a este. No puedo yo hablar de tamaños en esta, pero sí puedo hablar de paralelos hacia un lado y hacia el otro lado. Pongamos esas líneas paralelas. No es que es el túnel, no puede ser el túnel, ¿no? Eso que quede claro, pero pongamos líneas paralelas. Y digamos, por ejemplo, va. Si ese es mi túnel, entonces quiero pasar alguna paralela para saber dónde estarían los hastiales y yo diría que por decir algo, podría yo pasar solo para ver qué es paralelo, así, ¿no? Se entiende que eso es solo paralelo al túnel. Y ahí digo, y yo veo las intersecciones, me interesan mucho las intersecciones y las puedo ver aquí. ¿Dónde están las intersecciones, no? Y digo, las intersecciones están aquí, aquí y aquí. Y me interesa las intersecciones del hastial al otro hastial. Entonces ya puedo ver aquí y digo, aquí hay una intersección y los hastiales van a ser paralelos a este. Entonces digo, aquí habría uno más cerca, más lejos, no importa, no es que esta escala nada, sino es la idea de paralelo. Entonces esta intersección se nota que podría estar en este hastial y al frente esta otra tendría que estar en este otro en este otro hastial. Y se nota que esta de aquí está más lejos, esta está más cerca a esto que esta, entonces esta no va a quedar en el hastial, sino al medio. Entonces miro aquí y digo, esta es clara, esa es clara y esa no sobre el hastial. Y solo de ver la posición del túnel con este vértice, podría yo decir, esta puede estar apoyada en este hastial y esta otra en el otro hastial. Y estos dos vértices estarían en el hastial y este no. A veces puede no ser tan claro, la dirección del túnel define eso, pero podría yo en ese caso decir, voy a empezar con este hastial, este vértice, y voy a imaginarme que ese vértice es este. Todavía no hay nada dibujado, solo es este vértice. Podría ponerlo más arriba, más abajo, pero ya esto me avisa que la cuña va a estar en ese sentido, ¿no? Ahí ya lo puedo ver. Entonces digo, excelente, voy a partir de ahí. Y parto y digo, por ese vértice pasan el plano A
y pasa el plano C por este otro vértice, el B y el C, y por este, el A y el B. ¿Y cuál es la orientación del plano A? Aquí está, este es el plano A, y yo sé del norte cómo se orienta. Y también tengo el plano C, y yo sé del norte cómo se orienta. Entonces, puedo en planta decir claramente, voy a yo a ver cuál es el norte. Entonces, una vez más, agarro aquí y pongo una línea en ese punto porque he decidido que se va a hacer el vértice, pongo el norte y mido cuál es el ángulo asociado con el plano A. Lo conozco, ese de ahí. ¿Y cuál es el ángulo asociado con el plano C? Lo conozco, ahí está. Entonces tengo un punto ahí y otro punto ahí. Ambos son puntos asociados con el ángulo del norte a A y a C. Y a continuación digo, excelente. Entonces he podido dibujar dos líneas asociadas con esos planos. Entonces dibujo esas dos líneas asociadas con esos dos planos y marco aquí. Porque, esperen un segundo. Porque conozco esos ángulos, sé cuáles esos planos. Entonces en planta yo conozco una primera línea. Entonces voy a decir, esa primera línea está relacionada con este, hasta alguna posición. Entonces digo, del vértice que tomé hasta algún lado que no sé dónde. Y mejor no hago tan lejos para que después entienda el otro gráfico. Entonces mejor hasta algún lado. Ya. Pero no sé hasta dónde, ¿no? No inicialmente. Y lo mismo para el otro caso. Entonces conozco la otra línea. Y también puedo trazar el plano C asociado. Porque conozco los ángulos. Entonces ha quedado este de acá y ha quedado ese de ahí definido. Y digo, y tiene que llegar lo más lejos posible. ¿Podría llegar hasta aquí? Podría, por supuesto, y ahí formar una cuña. Podría más arriba, quisito, sí, pero yo quiero la cuña más grande que pueda entrar en ese túnel. Por lo tanto, digo, hasta el otro hastial, hasta que toque ahí. O si fuera el otro plano el que toca, está bien, se nota clarito que toca aquí. Entonces digo, este es el otro vértice. Ahora, ¿cómo dibujo esa línea? Es re fácil, ¿no? Vuelvo a decir dónde está el norte. El norte está aquí. Y yo sé del norte al plano B el ángulo, entonces ya puedo definir esa línea. Entonces ya está la planta de la cuña. Entonces ese es el primer paso. Pueden hacer sus preguntas de cómo hacer la planta de esa cuña. Bien. Siguiente paso, ¿qué otra cosa yo conozco? Las intersecciones y sé las direcciones, estas otras líneas. Sé las intersecciones y conozco las direcciones. Entonces, de cada vértice yo puedo pasar esos ángulos. Entonces, igual que antes, yo sé el ángulo con relación a la vertical. Entonces, me es fácil ahora decir, excelente, trazo igual, agarro los vértices que tengo, tomo el norte y yo he definido, he visto hace un momento eso, he definido por cuál sería el vértice. Entonces, trazo el vértice, o sea, las líneas de intersección.
Del norte con un transportador, porque he definido cuáles son esos ángulos, yo trazo aquello y por supuesto que todos tienen que caer en un centro y queda realmente definido cuál es ese vértice. Y si he hecho bien el dibujo, no voy a tener ningún problema y al ir con el vértice en todos, los tres van a coincidir en un vértice central. Entonces, de ahí puedo yo decir, esta cuña que la veía en planta tiene esas intersecciones entre los planos y todos se intersectan en ese punto y esa es la intersección de toda esta cuña en planta. Excelente. Entonces, siguiente paso. Y ahora decido pasar un plano que pase por ese vértice que acabo de determinar y sea perpendicular al túnel. Entonces le cambio de color y digo, ese evidentemente queda definido por un cierto plano. El color, vamos a decir que sea ese. Y no me olvido que la regla es que sea perpendicular. En este caso, le corresponde a este plano. Me varía un poquito, pero no importa. Digo, ese es un plano que va por el vértice y pasa por ambos. Y digo, este de acá está trazado, voy a ver todo en este sentido, es un corte XX, ya estaba ahí. Es un plano vertical que pasa, aquí me sale un poquito mal, pero pasa por el vértice. ¿De acuerdo? La clave es que pasa por el vértice. Entonces, si yo veo ese plano ahí perpendicular al túnel, lo que voy a ver es que ese plano se intersecta con el plano A aquí y se intersecta con el plano C aquí y voy a poder ver el vértice donde está. Entonces dibujo eso mismo, este corte lo dibujo aquí, es el corte XX. Y digo, en relación a esto, aparece este punto, a este punto, y hay una inclinación para llegar a ese vértice y otra inclinación aquí para llegar a ese vértice. Entonces hay una inclinación beta y una inclinación alfa, y ahí está el vértice. Y como alfa y beta son exactos y todo está a escala, entonces esta cuña, este triángulo, es el triángulo aquí dentro. Consecuencia, yo puedo saber esta altura h, no solo midiendo con regla, porque es a escala. ¿Verdad que sí? Entonces así queda definida bien mi cuña, la planta, el vértice y la altura ahí. Eso es este dibujo. Lo único que falta ahora es ver cuánto es alfa y cuánto es beta. Pero hasta ahí han entendido la idea, cuál es el gráfico que aparece ahí. ¿Desean hacer alguna pregunta? Ingeniero, no me quedó claro cómo hallamos la intersección de los planos al centro, por favor. La intersección de los planos ya la hemos hallado con las líneas moradas. Este es un vértice, una intersección y otra intersección, y esas intersecciones tienen ángulos dados. Por ejemplo, la intersección entre A y B es esta, y el ángulo va del norte hasta ahí. Entonces, desde este vértice hay un ángulo dado del norte. En planta, ese es el ángulo que te estoy mostrando, el vértice, la intersección,
Y esta línea está definida por un ángulo del norte a esa línea. Entonces agarro mi transportador, lo pongo en ese centro, ubico dónde está el norte, dibujo ese ángulo y paso esa línea. Y lo mismo hago con todos los vértices y ahí aparece el vértice. Es solo cuestión de ver esta línea, esa y esa. Es decir, con esta intersección, con esta intersección, con esta intersección y así he dibujado. Por ejemplo, de sé que este ángulo, este vértice es este de acá. Entonces, la intersección de esos dos planos tiene un ángulo del norte aquí de unos 30 grados del norte al oeste. Entonces yo vengo aquí, tengo el norte, agarro mi transportador, pongo ahí unos 30 grados ahí, pongo un punto y luego ese punto con lo uno y esa es la línea, va, 30, estoy hablando de las moradas. Y esta es la línea que se asocia con la intersección. Y esas tres líneas se intersectan en el vértice. Y luego la perpendicular al túnel que pase por el vértice y en corte eso nos da eso de ahí. Se entiende que esa escala de ahí a ahí, entonces esta longitud está definida, de aquí a aquí, esta, y habrá algún ángulo para que me lleve de aquí a aquí y otro ángulo de aquí a aquí y ahí está. Entonces, ¿cuál es el área ahora de todo de esta cuña? El área será el volumen 1/3 del área por la altura h. Y el área está asociada con todo esto. Y la altura h está asociada con esto. Ese es el área de esta cuña. Y por lo tanto conozco el volumen. Y si conozco el volumen y multiplico por gamma, sé exactamente el peso de esta cuña. ¿Queda claro? ¿Alguna otra pregunta o la misma otra vez? ¿Cómo podríamos calcular el alfa y el beta, ingeniero? ¿Cómo sería, no? ¿Será que viene a continuación en la explicación? Seguramente. ¿Alguna otra cosa? El h representaría la altura alguna altura o sí tenemos que sacar de esta imagen. El h es ¿no? Desde este punto hasta el vértice de ahí a ahí. Ese es h. Bien. Entonces, el volumen es el área por la altura, dividido entre 3. ¿Cómo calculan este área? Como deseen. ¿Cómo calculan esta altura? Como deseen. Pero esta es la sección y esta es la altura. Y este dibujo se debe hacer a escala. Entonces, ¿qué falta? El valor de alfa y el valor de beta. Entonces, noto aquí que hay un plano vertical, el plano XX, intersectado con el plano C. Entonces, busco aquí, digo, ¿dónde está ese plano XX? Aquí. Intersectado con el plano C. ¿Cuál es el plano C? Ese de ahí. Entonces digo, muy interesante, ahí hay una intersección que es esta de acá. ¿Y dónde está el otro plano X con el plano A? Allí.
Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo que exista entre esos dos planos? Entonces, el ángulo beta va a estar acá y el ángulo alfa va a estar ahí. Y eso he aprendido a medir en el capítulo anterior. En el capítulo anterior, no, ya. En el capítulo de descripción del macizo, cuando he visto proyecciones estereográficas. Entonces, vuelvo a decir, como yo conozco que este es un plano vertical y que pasa por la intersección e intersecta el plano C e intersecta el plano A, ahí yo tengo valores conocidos y por supuesto que voy a tener el ángulo de esa intersección y aquí voy a tener el ángulo de la intersección de X con C y aquí de X con A. Por lo tanto, me es fácil medir si yo conozco este punto, pues en relación con este plano, en este plano X, cuál va a ser el ángulo alfa y en el otro lado, cuál va a ser el ángulo beta. Entonces, obtengo esos dos valores y de esta línea que ya hemos dicho cómo obtener y ese punto, trazo beta, trazo alfa, pongo esa línea, pongo esa y tiene que coincidir con este vértice y de esa manera he podido obtener este triángulo que representa en esta porción lo que sucede con la cuña. Y eso es todo. Muy bien, pueden hacer sus preguntas. Y de esa manera yo he utilizado una proyección estereográfica para poder dibujar la cuña en planta. Y esta cuña en planta la he trazado de extremo a extremo y para poder hallar la sección, la altura y así el volumen. Vamos a volver al ejercicio que tenemos en un momento. Siguiente tipo de cuña. En el siguiente tipo de cuña puede darse esta situación. Esta no es una que cae, es una que se desliza a lo largo de un punto ahí. Si veo ese extremo, trazo una línea. Entonces digo, puede haber un ángulo de fricción, de deslizamiento en una intersección, por ejemplo. Y ahí otra vez están, miren las discontinuidades, 1, 2, 3. Ahí se ha formado el triángulo. Además está el ángulo de fricción. Y el ángulo de fricción o lo trazo de aquí o aquí, dependiendo de lo que quiero comparar, lo traigo acá y digo, bien, ¿cuáles son las intersecciones de esta cuña? Esa de ahí y esa de ahí. ¿Y cuáles son los ángulos asociados con esa intersección? Entonces yo sé que este es un ángulo, yo sé que este es otro ángulo asociado con esa cuña y yo sé que este es otro ángulo. Y digo, ¿cuál de estos ángulos entre las intersecciones es mayor que phi, por donde podría deslizarse esa cuña? Pues queda claro que es este de acá, ¿no? El ángulo que de intersección entre los planos es mayor que el ángulo de fricción. Entonces, el análisis cinemático está claro. Veo lo mismo acá. Miren ustedes, dice, voy a tomar este caso y en este caso pongo el ángulo de fricción de ahí a ahí y otra vez mis intersecciones y ahora ha formado esta cuña. Y digo, las intersecciones tienen ángulos. Esta es una intersección, esta otra y esta otra. Y los ángulos de inclinación son menores que phi, excepto en este. Entonces es posible que a través de esta intersección se deslice. No es que se va a desprender, se deslice. O miren este otro dibujo. Ninguno de los vértices realmente dan lugar a deslizamiento. Pero sí hay un plano que va a dar lugar a deslizamiento, ¿no? Este plano comparado con el ángulo phi.
entonces es posible que a lo largo del plano se deslice, no solo de una intersección, sino de un plano. Entonces, no importa que sea este caso o ese caso, pues se vería algo así. A lo largo de un plano o a lo largo de una discontinuidad podría deslizarse. Ese es el análisis cinemático. Entonces, una vez más, a lo largo de este plano se puede deslizar de este, a lo largo de esta cuña se puede deslizar y en estos otros casos, sea este caso o este otro caso, más pequeño o más grande, ninguno da lugar a un plano ni a un vértice que sea menor que el ángulo de fricción. Por lo tanto, aquí no hay deslizamiento. Primera idea de este caso. Y lo mismo tengo que yo decir con esa cuña nueva y con ese punto que va a deslizar, pues, ¿qué va a suceder? ¿No? ¿Qué es lo que realmente debo yo hacer y cuál será la cuña? Entonces, igual que siempre, digo, voy por la máxima, o esa lateral, que sea posible, pero ahora no es que va a caer, sino que va a ir inclinada, ¿no? Va a tender a ser, por decir algo así, ¿no? Entonces, si veo en planta, ese vértice no va a caer dentro del túnel, sino va a estar más lejos y va a tender a deslizar por uno de esos o plano o cualquier cosa. Entonces, igual, hago lo mismo, igual que siempre, yo sé cuáles son las intersecciones y digo otra vez, están los planos conocidos, el C, el B y el A. Y ahora la cuña sí que es un poco diferente, pero es cuña, ¿no? Esa de ahí. Y en este caso, ¿cuál es el vértice por donde puede deslizar? Es ese de ahí. Pero igual que siempre, yo conozco un vértice, una dirección, otro vértice, una dirección, otro vértice, una dirección, y sé cuáles son exactamente la intersección de esos y el ángulo alfa que va a haber asociado con esa inclinación, ¿no? Y en ese caso paso a planta y lo propio, empiezo y digo, en planta, y ya la veo identificada la cuña, este es el área de la cuña que se va a deslizar. Y he empezado con ese vértice y a lo largo de este vértice AB es que va a deslizarse, ¿no? A lo largo de ese vértice AB. Perfecto. Entonces ese es el que va al extremo del hastial. Y otra vez puedo dibujar A, puedo dibujar B. Con mucho cuidado también puedo dibujar C. Y con mucho cuidado, sin más que decir, solo con mucho cuidado, trazar ese C. Y a partir de eso, yo puedo ahora decir el corte va a pasar por ese vértice aquí. Y lo puedo ver al frente. Y ese va a dar lugar a ese corte que no es tan fácil de imaginarse, pero igual se puede. Es el mismo procedimiento, solo que ahora obviamente la cuña va a salir, no va a ir de vértice a vértice, la cuña va a salir, ¿no? Eso queda muy, muy claro. Bien, entonces uno dice, si voy a hacer una cuña que va a salir y tiene que ir de un lado a otro, entonces ahí puedo imaginarme este punto, por ejemplo, hasta dónde debe llegar. Entonces es cuestión de geometría, ¿no? Si yo conozco esta distancia del túnel, 10 metros, conozco este extremo y sé el ángulo y sé el ángulo, entonces yo sé este punto dónde debe caer. Entonces a partir de eso digo, del hastial ese punto debe caer a tal distancia, ¿no? Se entiende. Y de ahí está asociado esto de acá, de este punto debe estar a tal distancia, por ejemplo, del hastial. Y eso va a tomar cierta definición sobre esa cuña. El mismo procedimiento, solo eso vamos a decir y paso de los mismos ángulos a esto, pero ojo con que ya no va a ir de hastial a hastial. Hecho.
Y condiciones estables son salir, si ese es el ángulo phi, salir de aquello, ya lo habíamos dicho, ni caen ni deslizan esas cuñas que se forman ahí. Después vamos a ver un ejemplo. Sigo avanzando y ahora digo, ahora miren, este es el túnel y en este sistema he analizado esto de acá. Pero en el mismo sistema, si veo ahora los hastiales, el mismo sistema me da otra cuña, no la misma, en el hastial. Y aquí en este otro hastial igual. Entonces en el techo puede pasar algo y en los hastiales también. Y si el túnel es más grande, el mismo sistema de discontinuidades me da lugar a esta cuña en el techo, en la clave, y en el hastial, esta de acá, y esta otra acá. Entonces hay también cuñas en los hastiales. ¿Cómo yo trabajo en esos casos? Igual tengo que hallarnos, nunca hay que olvidarse la máxima que pueda dar. Entonces, en ese caso dice, mire, hay un método 1, que es el análisis del debilitamiento en las paredes, y dice igual va a tener, las discontinuidades son las mismas, la A, la B, la C. Si mira el eje del túnel, este es cualquier eje del túnel, este de acá, y es claro que este centro está ahí, entonces ahí hay una que se desprende. Y podríamos hallarla, ya hemos pensado eso hasta ahora. Si se deslizara, igual hemos entendido cómo podríamos hacer. Pero ahora queremos ir al hastial. Al hastial. Entonces me dice cuál va a ser el procedimiento para ir al hastial, este de acá. Me dice, no se olvide que usted conoce ya estos puntos, los marcaremos bien. Intersección entre AB, intersección entre BC e intersección AC. Por lo tanto, esos mismos puntos son estos, intersección entre AC, intersección entre BC, intersección entre AB, son esos. Si no me he equivocado. Me he equivocado. Entonces borro un poquito. Y digo intersección entre AC, es este de acá. AC es ese de ahí. BC es ese de ahí. Y AB también me he equivocado. Es ese de ahí. Esos son los 3 puntos. Y ahora sí veo otra vez. Y digo AB, BC, AC son esos puntos. Bien. ¿Por qué lucen diferentes? En un momento vamos a entender, pero son esos puntos. Ahora, la clave es la siguiente. Y vamos a dibujar eso aquí arriba. Y vamos a decir aquí, yo lo que tengo es un túnel. Aquí voy a poner, y mi túnel tiene un hastial. Tiene un techo que es horizontal. Y tiene el otro hastial. Y yo he estado viendo todo desde aquí arriba hacia abajo, y en este plano, en este de acá, he podido ver las cuñas en estas proyecciones, en planta y en proyección estereográfica, y he dicho el hemisferio sur, lo que ustedes quieran. Pero ahora quiero ver las mismas, y ahí está la clave, las mismas discontinuidades,
proyectadas en este otro plano. Entonces, este plano, este de acá, si yo tengo el eje del túnel y giro 90 grados en ese sentido, voy a ver las mismas aquí. Y si giro 90 grados en el otro sentido, voy a ver eso ahí. Entonces digo, excelente. Entonces solo es cuestión de girar 90 grados a un hastial o menos 90 al otro hastial. Y ahí entran las rotaciones. Por lo tanto, estas intersecciones que las veo en este plano deben rotarse 90 grados para que representen las intersecciones acá. Y ahí aparece BC rotado 90 grados, AC rotado 90 grados y AB rotado 90 grados. Y aquí ya está girado para que entre en el norte-sur y pueda yo utilizar los círculos menores. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 10, 20, 30 por el otro lado. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y de aquí 10, 20, 30, 40, 90 en el mismo sentido. Y utilizo las rotaciones que conozco, como siempre. Horario, antihorario, plano superior, inferior. Aquí ya solo decimos lo que ya aprendí de rotaciones. Entonces ahora digo cuáles son los vértices rotados. Entonces aquí aparecen los vértices rotados, el AC', el AB', el BC'. Y digo, bueno, ahora es muy simple. Voy a trazar entre esos vértices, pues nuevos planos que van a representar los planos asociados con el hastial. Entonces se nota que uno es este, otro es este y otro es ese, ¿no? Trazando entre los vértices y aquí va a ser la cuña del hastial. Se nota la cuña del hastial. Todo igual, ¿no? Todo va a lucir igual a lo anterior. Entonces ahí digo, excelente, si esta es la cuña del hastial, entonces todo debe funcionar igual, solo que es el hastial. Entonces aquí esto una vez más, conozco todo, conozco todas las referencias, entonces eso me lleva a que en este plano conozco ángulos y ahora digo, para el hastial va a ser todo paralelo en el túnel, ¿no? ¿Se acuerdan que ahora estaba tomando un túnel? Aquí está el eje del túnel en este sentido. Entonces, con relación a ese, en la parte superior yo decía, este un vértice, el otro extremo, este vértice. Ahora, este es el hastial, entonces la dirección del túnel va a ser la misma y el concepto va a ser el mismo. ¿Dónde está la dirección del túnel? Ahí está. Aquí está la dirección del túnel en ese sentido. Y ahora busco cuáles son los puntos que han rotado. Y los puntos que han rotado están asociados con este y este. Y utilizo el mismo concepto de un lado al otro, exactamente igual, solo que los primas, el AC' y todo aquello. Y esta es la altura del hastial, ya no es más el ancho del túnel, es la altura del hastial. Pero es idéntico. Y de ahí sale todo esto, idéntico. Perfecto. Entonces, de eso sale esto idéntico. Bien, y por supuesto uno dice, quiero practicar y voy a poder preguntar la siguiente clase, sí, de seguro. Y me dice, mire, ahora su túnel tiene 14 metros de ancho, 10 metros de alto y va a ser excavado con una orientación norte-sur. La tabla 1 presenta los datos de las discontinuidades y se pide determinar el volumen máximo de la cuña que puede desprenderse en el techo del túnel si el techo es horizontal, si en un hastial y en el otro hastial. Es básicamente la idea. Entonces uno dice, necesito una proyección estereográfica. Y primero tengo que dibujar el plano 1, el 2 y el 3. Y para el plano 1, 2 y 3 tengo esos vértices y hago lo que sé con esos vértices. Y luego
roto 90 grados en el eje que corresponda para el hastial y aparece el vértice 1, 3', el vértice 2, 3' y el vértice 1, 2'. Entonces veo que se ha formado otra cuña asociada con un hastial. Y luego roto en el otro sentido, y ahí observo que hay el punto 1, 2', el punto 2 segundo, ¿no? 2 segunda y 1, 3 segunda. Entonces ahí se ha formado otra cuña que es del otro hastial. Y debo seguir el mismo procedimiento para cada uno de estos casos y hallar el volumen. Por supuesto, hay que ir con calma. Hay que hacer exactamente lo mismo en todos los casos. Entonces tienen ese ejemplo y tienen que trabajarlo adecuadamente para poder hallar las cuñas en todos los hastiales. Bien, hay que ir con calma, sí. ¿Para cuándo? Para el lunes. Y cualquier pregunta la hacen, es correcto con todo lo que hemos dicho. Pero igual, si hay alguna pregunta más, algo que les aclare, necesiten aclaración, hagan sus preguntas en este momento. Inge, Adelante. con respecto a la cuña que habíamos visto la anterior, que no caía, bueno, la altura no estaba en el centro, ¿podría volver a explicar cómo hallar los ángulos beta y alfa? En todo caso, no importa cuál sea la cuña, voy a tomar este gráfico. Por ejemplo, cualquiera, o sea, esa es la clave. Donde estemos, uno tiene que hallar un vértice y tiene que pasar la perpendicular al túnel por ese vértice y ahí tiene un eje XX. Entonces ahí ha determinado una línea y en esa línea conoce realmente lo que va a suceder. ¿Y qué va a suceder? Uno dice, ahí cuando vea en corte, ¿no? Eso quiere decir si X va hacia la derecha, me paro ahí y veo, ¿y qué veo? Veo esto en ese corte. Veo que estoy de ahí a ahí y hay una altura a ese vértice que es esa de ahí. Y ahora viene la clave. Entonces, de este punto a ese, existe un ángulo, en este caso dice alfa y en este caso dice beta. ¿Y cuál es la intersección? Es el plano X que es vertical con el plano B, porque aquí dice B, y con el plano A. Entonces tengo que buscar la intersección de ese X con A y de X con B. Y no importa que esté en el hastial, no importa que sea el caso que has preguntado tengo que buscar aquello relacionado con esos ángulos. Entonces, si este es X, ahí está la clave, si ese es el valor de X y yo estoy buscando la intersección, entonces tengo que buscar la relación, alfa, entre lo que representaría exactamente aquello. Uno dice, si ese es el vértice, pues va a representar en este caso un ángulo alfa, que es el ángulo entre, ¿qué se puede decir? Vuelvo aquí atrás un segundito. Lo que decía, entre
ese punto y el plano. Entonces vuelvo aquí y Diego, tengo que buscar. Ahora, ¿se acuerdan que les he dicho hay que ir con mucha calma para visualizar siempre aquello? Sí, hay que ir con mucha calma para visualizar siempre aquello. Pero eso les dejo aquí y ahí viene la idea para visualizar en cada caso, pues hago un ejercicio y visualizo en cada caso qué representa aquello. Eso es lo que les he dicho y eso es lo que vuelvo a decir. Y en este caso uno sufre mucho más pensando, por supuesto que sí, soy consciente de aquello. Pero finalmente hace esto mismo. ¿De acuerdo? Bien. Por último, hay todavía algo. Finalmente, ¿cómo hace uno el análisis grande? El análisis real y después le pone los pernos adecuados o verifica lo que ya ha diseñado en los casos anteriores si va a funcionar. Pues uno dice el verdadero túnel pues no tiene algo horizontal sino algo así. Entonces hay programas, por ejemplo este de aquí, de esos programas en que muestran esa situación, implanta eso y uno dice está bien, esto necesita esto, programas. En mi vida no hay problema, cuando trabaje voy a poder comprar y además permiten hallar sostenimientos, volúmenes claros, que ahora no podríamos, por las inclinaciones y todo, no podríamos, sufriríamos. Igual que pensando en el alfa y beta de este otro caso, igual, aquí peor. Entonces digo, voy a ir a los cálculos necesarios. Incluso el programa puede decirme, usted ya eligió bulones de 3 metros, ¿no? Esa era la idea con las clasificaciones de Wieniawski, Romana, Barton o Palmström, eligió pernos de 3 metros, cada 1 metro, etcétera. Bueno, ahora vea si les van a funcionar bien, porque tiene una cuña detrás de aquello. Y ahí viene el diseño. Y si no funcionan bien, uno cambia el diseño y hace que sea estable. Esto hace un resumen, un video de YouTube que nos ayuda a entender lo que se hace, ¿no? Y lo que puede suceder en un túnel. Las veces que me he encontrado con cuñas, me he dado cuenta que si hubiese hecho un apego plasmado en este diagrama, hubiese tenido advertir varios derrumbes y problemas. Hola colegas y bienvenidos a mi canal. Yo soy Paulo Fernanda Robles, ingeniero mecánico, y hoy hablaremos de falla en cuñas en un túnel. En esta parte hemos encontrado una zona de cuñas y esto ya hemos llegado a tomar los datos. Ahora lo que vamos a hacer pasarlo al Runwich y ver cómo se ve esta cuña en este software y vamos a analizar esta lectura. Lo primero que vamos a hacer es plasmar todos los datos obtenidos en campo en nuestro diagrama. Para esto vamos a usar el software LINX que nos ayuda a simplificar muchas cosas. Tenemos 3 planos que definen esta cuña: 50 con 195 grados, 70 con 165 grados y 70 con 315 grados. Como se ve, estas forman una cuña. Luego de esto, colocamos el ángulo de fusión que tenemos para las puntas y es una punta rocosa, el cual es 30. Colocamos 60 porque este es su complemento y además estamos trabajando en planos que no podemos. Como se puede ver, si los planos se intersectan dentro del círculo, estas ondas serán inestables cinemáticamente. Con más claridad se presentan las líneas punteadas del bloque de roca que forma la cuña. Si bien el bloque ya cayó, se puede ver la presencia de los tetraedros que se forman al tener una cuña.
Ahora pasaremos a usar otro software para visualizar y dimensionar el tamaño de los bloques y su comportamiento físico a razón del ensayo del laboratorio. Para esto usaremos Angular. Como input data vamos a usar los valores para asegurar que el bloque ya cayó de 6 3 Esto lo haremos bajando los parámetros pretécnicos, encontrar factores de seguridad y menores. Como se puede ver, el gráfico obtenido en el software Angular es igual a lo que se ve en la realidad. Y tenemos que seguir los factores de seguridad a partir de 0.9. A partir de esto podemos dimensionar el bloque y proponer medidas de control para ello. En el siguiente ejemplo tenemos una gran cuña, la cual se ha desprendido y ha sido controlada con termos y medios de seguridad. Lo que vamos a buscar ahora es dimensionar la cuña para reflejar la realidad. Entonces, para esto vamos a usar otra vez el software Angular para simular el bloque de roca. Pondremos los 3 planos principales que forman esta cuña y valores bajos para representar que el bloque ha fallado. Como se puede ver, el bloque creado guarda gran relación con la realidad. Bueno, colegas, lo que he tratado acá es representar una cuña y un modelo de forma rápida. Recuerden que cuando modelen, deben de ustedes buscar representar la realidad. Espero que esta información les sea de utilidad. Si tienen alguna pregunta, por favor, escriban. Hasta luego. Bien, entonces detrás de esto solo la idea de que hay muchas cosas que todavía no sabemos. Y solo recordar algo, si se va a formar una de esas cuñas y uno avanza, y es una cuña que uno sabe que se va a desprender, pues se va a desprender y como nos mostraba aquí, aquí ya se desprendió. Entonces hay que tener cuidado en cómo avanza para que solo se caiga un pedazo o disminuir el tramo avanzado o cualquier cosa. Ya se las deja futuro, pero o si uno puede asumir la caída y el diseño asociado con aquello, ¿no? Por supuesto, todo eso es cuestión de pensar más. Ahora fíjense, concentrarse en lo que deben saber, el ejemplo 6.5 de las rotaciones y poder distinguir algo en techo plano, porque si uno sabe manejar eso, a futuro entiende cualquier cosa, y hacer las rotaciones y poder dibujar lo mismo en los hastiales, ¿no? Esa es la idea. Y uno dice, y no hay ejercicio para especialmente lo que preguntaban, esto de acá, y uno tiene que pensar, y solo he dicho sí, no hay que pensarla muy bien, pero eso no quiere decir que no tienen que sentarse entre hoy y el lunes y decir, a ver, este punto es mi punto de partida. Por lo tanto, esta línea es conocida y de esta línea es conocida porque conozco AB. Este L no es fácil de obtener, pero por lo que les he dicho, viendo la cuña, uno puede establecer una longitud, entonces termina en esa. ¿Y cuáles eran estas otras? ¿Cuáles eran BC, AB y AC? Pues son las intersecciones, pero esta vez no caen aquí dentro, sino fuera. Entonces, cuando uno dice del punto CB y del punto CA, esas líneas de vértices, como hemos explicado, van ahí, más esta AB
va en esa dirección. Entonces, este punto es conocido. Eso es algo que nos he dicho hace rato, ¿no? Si ese punto es conocido, entonces la clave es solo medir ese alfa. Entonces, ¿entre qué planos? Y uno tiene que pensar y dice, a ver, necesito pensar, y ahí les dejo a que sigan pensando. No quiere decir que tienen que olvidarse, decir, está bien. No, es tarea pensar también en eso. Y seguimos hablando de su tarea y esos detalles el siguiente lunes. Pero eso es lo que tenemos para hoy. ¿Algún detalle más? Bien. Concluyamos ahí. Los veo el lunes. Tengan muy buen fin de semana.